reflexión. Le decía al inicio del programa que el presidente López Obrador envió el viernes pasado a la Cámara de Diputados este proyecto de reforma eléctrica y bueno, pues tiene, si se aprueba así como lo mandó o muy cercano a lo que envió el presidente López Obrador, va a tener muchos efectos en la economía, en los consumidores y en cómo se gestiona toda la energía eléctrica en México. Vamos a analizar este tema con Rosanetti Barrios, ella es especialista en temas energéticos y nos acompaña aquí en las noticias de la mañana. Bienvenida, Rosanetti, muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un comentario inicial sobre lo que te pareció, tú como experta que has seguido muchos años la industria, esta iniciativa de reforma eléctrica del presidente. Como no, con mucho gusto. Yo te diría el arranque es, esta iniciativa rebasa ampliamente el sector eléctrico. En el sector eléctrico hay una revolución, totalmente deja sin efectos todas las plantas privadas, todas las que se hayan construido en la historia del país, incluyendo nuestras celdas solares, pero no solo eso, llega mucho más allá con el tema de la transición energética. Entonces, excede de manera notoria el campo energético esta iniciativa del presidente. A ver, ¿qué efectos tendría si se pasa así como la mandó el presidente o de forma muy similar, a lo mejor con algunos ajustes cosméticos que yo creo que van a hacerle los diputados? ¿Qué efectos tendría en términos prácticos para los consumidores, claro, en los hogares? Nos hablabas ahorita de las celdas solares o para las empresas que finalmente pues, nos venden los productos o servicios a los consumidores. ¿Qué efectos ves tú de corto, mediano plazo con esta iniciativa? Claro, con mucho gusto. Mira, el 62% actualmente, de acuerdo a las cifras que da la iniciativa, de toda la generación privada, de toda la generación eléctrica, la llevan a cabo privados. Y esos privados atienden diversas necesidades. Algunas nosotros directamente con las celdas, pero mucho a la industria que para el país representan empleos formales. ¿Qué pasa entonces cuando estas empresas no puedan atender sus necesidades y tengan que recurrir a la CFE? En primer lugar, no sabemos a qué precios van a poder comprar esa energía, porque la CFE podría de manera completamente discrecional determinar a cuánto compra esa energía. Y sabemos que al presidente le preocupa mucho y de manera muy racional, digamos, las familias de menores ingresos. Probablemente ahí se cuide que no suban las tarifas, pero no hay certeza que a la industria y eso afecta nuestros empleos. Segundo punto, una expropiación generalizada de las plantas representa para el país comprometer varias generaciones de mexicanos teniendo que pagar una deuda que perfectamente podría utilizarse esos recursos para salud, educación y seguridad, que son las prioridades del gobierno. Indemnizaciones a las empresas que ya invirtieron en el país y que ahora pues la CFE les dirá no puedes generar tú tu energía eléctrica ni para ti ni para venderla, entonces están inutilizadas esas plantas. Exactamente, ¿no? Solo se la podrían vender a la CFE y al precio y en los términos que la propia CFE diga. Ese es un hecho. Pero lo otro que afecta también a cada uno de nosotros los mexicanos tiene que ver con la transición energética. En esta iniciativa, el presidente nos dice, la transición energética la va a tomar el Estado, la controla el Estado, le pertenece al Estado. ¿A través de quién? De la CFE. Por lo tanto, la CFE va a ser la única que le va a poder establecer a México, digamos, la manera en que vamos a entrar a esa transición energética, al ritmo que la CFE quiera. La transición energética es una revolución tecnológica para el planeta. Por lo tanto, la CFE está ya metida en temas de desarrollo industrial. Lo dice la iniciativa, la política industrial la va a hacer la CFE. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que este fenómeno que está provocando que haya varios gobiernos en el mundo poniendo dinero para ese desarrollo, pues queda completamente limitado a la opinión de la CFE, los tiempos de la CFE, la forma en que la CFE quiera y, pues digamos, mata en principio todo tipo de innovación que requerimos en México. ¿Esto incluye el litio? Sí, sí incluye el litio, pero no solo el litio. La iniciativa enviada habla de litio
y cualquier otro mineral que tenga que ver con la transición. ¿Qué significa esto? Puede ser cualquier cosa. La misma iniciativa habla de cualquier actividad económica metida en la transición. ¿Qué es esto? Otra vez, puede ser cualquier cosa, porque la transición, insisto, está en innovación permanente. Sí. Entonces, ¿esto qué implica para los mexicanos? Que no estamos en capacidad de impulsar el proceso transformador más serio del siglo XXI. No vamos a poder hacer nada que CFE no quiera que hagamos. Quedamos sujetos a una empresa eléctrica. Esto no ocurre en ninguna parte del mundo. Una empresa superpoderosa que además ha demostrado que no es eficiente ninguna empresa del gobierno, incluso cuando fue productiva del Estado, que mejoró, creo yo, su funcionamiento, sus finanzas y la estructura que tenía porque creó subsidiarias. Pues ninguna empresa estatal, por lo menos en México, ha probado ser eficiente, y ahí es el caso de Pemex. Entonces, a ver, para dejarlo muy claro, hay posibilidades, porque la premisa del presidente López Obrador, el argumento es el control de los precios de la electricidad, que no haya aumentos importantes, porque cuando hay aumentos el presidente dice, pues es que la iniciativa privada que tiene parte de este negocio del sector eléctrico, pues porque quiere más utilidades, aumenta los precios y eso no lo vamos a permitir. Esa es un poco la premisa de toda la iniciativa de reforma del presidente. Hay sin embargo, los analistas dicen, no, al revés, con esta iniciativa vamos a tener precios más caros de la electricidad, porque hay menos jugadores ofreciendo los servicios y además va a ser más sucia. ¿Es posible que no aumenten los precios aún con esta reforma? Es posible que los precios de la electricidad cambien de manera diferenciada, de acuerdo a lo que la CFE quiera hacer. ¿A qué me refiero? Es posible que la CFE quiera cuidar las tarifas para los menores consumos y que diga, esas no van a subir. Muy bien, esas no subirán. Pero como suben los costos, entonces a otros sectores les van a subir de manera notable. Digamos que a las industrias, ¿no? Por ejemplo, esas serían las que a mí me parecen más probables que suban. ¿Qué pasa entonces si la electricidad sube a la industria? Suben los precios de los productos finales. Perdemos competitividad. No hay que olvidar que México es un país manufacturero, que dependemos mucho de las exportaciones. Perdemos competitividad. ¿Qué pasa si perdemos competitividad? Perdemos oportunidad de que las empresas crezcan y nos ofrezcan nuevos empleos a los mexicanos. Estamos gastando, digamos, en energía eléctrica en lugar de gastar en inversión de capital que permita crecer a las empresas. Tenemos esos riesgos graves frente a esto, pero insisto, no quiero dejar de decirlo, el futuro, que se llama transición, también está metido aquí. Y eso genera una empresa súper poderosa que no tiene comparación en el resto del mundo, que no tiene desde mi punto de vista ya sentido, que rebasa mucho el sector eléctrico. Sí, que no es una empresa que se ha modernizado siquiera, entonces ahí viene el problema. Ahora, vamos a ver qué sucede en el Congreso. Es probable que le hagan ajustes, cambios importantes. Si el PRI realmente se queda con la oposición, difícilmente va a pasar la reforma como la planteó el presidente. Si el PRI decide ir con Morena y con los partidos aliados, pues va a pasar y probablemente pase muy similar a la que mandó el presidente López Obrador. Ya veremos qué sucede en el Congreso. Sin embargo, ¿cómo ves el tema internacional? Que ese es otro asunto, ¿no? Hay muchas empresas con negocios en el sector eléctrico extranjeras, por ejemplo, estadounidenses, ¿no? De nuestro principal socio comercial tenemos un TEMEC, un tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, y es probable que haya arbitrajes internacionales. En México difícilmente ya se podrán llevar, digamos, a la Corte, ¿no? Decíamos, a esta la máxima instancia de justicia de México, porque ya es un cambio constitucional que aprobaron los diputados, los senadores, y está en la Constitución, entonces ya no hay materia como para defenderte, pero sí están las instancias internacionales. Sí. ¿Crees que va a venir inexorablemente un arbitraje internacional de México, Canadá, de la Unión Europea y de todos los que tienen inversiones en este sector? Yo estoy convencida de que a nivel internacional hay dos efectos gravísimos para México. El primero es al que te refieres. Por supuesto que se prevén arbitrajes internacionales porque las empresas las estás obligando a quebrar. Si no las indemnizas, tienen que defenderse y tienen que pedir que ser recompensadas. Ese es un hecho. Cambian las reglas del TEMEC. El TEMEC recibió el sector eléctrico abierto, de pronto lo cierras. En fin, sí hay conflicto. Ese es uno
este efecto, digamos, es el de corto plazo, pero hay un efecto adicional de mucho mayor plazo, de mucha mayor trascendencia, porque pone en riesgo todo el TEMEC, que es, otra vez, la transición energética. El gobierno del presidente Biden pisando el acelerador para impulsar la transición energética. Y de pronto, el socio comercial, que es México, decide que la transición energética no es prioridad, que llevará el ritmo que quiera la CFE, que por cierto la CFE no tiene planeado invertir ni siquiera en renovables. La transición es mucho más que eso. Sí, sí. Por lo tanto, nos estamos desarticulando de la estrategia completa comercial de los Estados Unidos. ¿Qué pasa si de pronto se imponen impuestos al carbón? Y México no cumple, no está interesado en alinearse en esa lógica. Nuestras exportaciones automáticamente pierden competitividad. Sí. Y eso es estructural. Eso puede poner en riesgo todo el tratado. En 30 segunditos tenemos que ir a otra cosa, Rosanetti. ¿Va a haber más apagones en México con esta reforma? El propio gobierno reconoce que no puede generar toda la electricidad. Habla del 54, pero está clarísimo. La mitad de la electricidad no la puedo generar. Entonces, ¿qué pasa si empieza a tratar así a estos generadores y yo te compro como al precio que yo diga? Eventualmente el generador puede decir, prefiero apagar la planta. No me conviene vender. Por supuesto que hay riesgo. Y además viene el crecimiento. Estoy hablando del hoy, de la demanda actual. Pero México tiene que seguir creciendo. Entonces, no veo cómo se va a desarrollar el sector eléctrico en México sin la inversión privada. Pues ahí está la propuesta del presidente, ya le entramos ahí al análisis, seguramente dará para mucho más y también veremos en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados, con los senadores, pues cómo se van articulando ahí las propuestas y la oposición, que tanto pues logra desarticular más bien parte de esta iniciativa de reforma. En fin, te agradezco mucho, Rosanetti Barrios, analista en temas energéticos, que hayas venido aquí a las noticias de la mañana. Al contrario, gracias a ti. Muy buenos días. Sí. Y